Con su venia, señor presidente, señoras y señores legisladores. La agenda política de esta mañana aborda uno de los incidentes diplomáticos más desafortunados en la política exterior mexicana de los últimos tiempos. Para algunos, la resolución del Parlamento Europeo es irritante e injerencista. Para otros, la respuesta del gobierno federal es delirante. Para muchos, como es el caso del grupo parlamentario del PRI, es muy preocupante. Preocupante que una vez más se pierda forma y fondo sobre el problema que se enuncia, la inseguridad que se vive en nuestro país, cuyo saldo es de centenas de muertos en Colima, en Zacatecas, en Michoacán, en Puebla, y el asesinato en los primeros 2 meses del año de 6 periodistas. Realidad que duele, pero que existe. Los errores en materia de política internacional se repiten una y otra vez en este gobierno. El descuido en el abordaje cotidiano de los problemas nacionales e internacionales son constantes. La incapacidad de entender el contexto actual y la responsabilidad global es recurrente. Desde pedir una pausa en las relaciones diplomáticas con España hasta las recientes declaraciones donde se ha llamado a nuestros pares, los parlamentarios europeos, borregos que no leen. La omisión en el seguimiento de reglas que nos hemos dado, de acciones de reciprocidad cuando decidimos participar como actores globales que nos otorgan derechos y al mismo tiempo nos demandan responsabilidades, es precisamente el incidente que ocupa el acuerdo global suscrito con la Unión Europea y ratificado por su Parlamento. Es una tentación común a muchos países sentirse que son ajenos al mundo y que el mundo le es ajeno. Ha sido el caso de México en diversas ocasiones, pero se trata de una ilusión, de un engaño. Cualquier visión mínimamente inteligente e informada de nuestra historia nos muestra que los principales acontecimientos nacionales están estrechamente vinculados a lo que pasa en otros países y en otros continentes. La importancia que nuestras leyes y en particular en nuestra Carta Magna tienen los tratados internacionales y los derechos humanos que suscribimos con otros países tienen jerarquía jurídica y política, compañeros legisladores. Es un reconocimiento tácito importante del lugar del mundo en nuestro país y del lugar de nuestro país en el mundo. Los derechos humanos son una expresión de este reconocimiento de que nuestras responsabilidades van más allá de nuestras fronteras. Los derechos humanos no tienen nacionalidad. Ningún país puede argumentar su autonomía o autodeterminación para violarlos o no resguardarlos. Por eso, nuestra Constitución señala como una de las facultades y obligaciones del presidente de la República el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos como parte de la política exterior del Estado mexicano. Los señalamientos recientes del Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país pueden resultar incómodos, pero no inválidos. Más que rechazarlos con adjetivos ajenos al sentido común diplomático y político, convendría tomar nota de ellos y actuar en consecuencia. Cabe recordar que el Parlamento Europeo representa a los ciudadanos, no a los gobiernos, tampoco a las empresas. Está integrado por 705 miembros electos por el sufragio universal desde 1979. Tiene entre sus facultades la aprobación de tratados y el impulso de acciones políticas y diplomáticas para el fortalecimiento de la democracia, la protección de los derechos humanos y la vigilancia en el cumplimiento de los tratados firmados por la Unión Europea. El acuerdo multicitado ya aquí por varios quienes me han antecedido en el uso de la voz, se trata del primer acuerdo de cuarta generación signado por nuestro país que incorpora la llamada cláusula democrática, en el que se establece el respeto a los principios democráticos, así como el respeto a los derechos humanos. Es en este contexto que habría que preguntarnos si a la 4T no le gusta este tipo de acuerdo y lo considera injerencista. Oradora, puede derogarlo. Permíteme un momento, la oradora, por favor. Adelante, señor presidente. Diputado Guajardo, ¿con qué objeto? Si me permite, señor presidente, la oradora hacerle una pregunta. ¿Acepta una pregunta del diputado Ildefonso? Por supuesto, Puede presidente. formular la pregunta, diputado Guajardo. Diputada Blanca Alcalá, recientemente recibimos una delegación de eurodiputados en la Cámara
diputados de todas las fracciones parlamentarias, que nos plantearon una disyuntiva con respecto a la modernización del acuerdo con Europa. Nos planteaban la posibilidad de avanzar y adelantar el acuerdo comercial para no sujetarnos a los tiempos que requeriría la aprobación integral de un acuerdo que incluya la cláusula democrática y la de cooperación. Parece ser que la Cancillería mexicana ha abogado por el paquete integral que incluye la cláusula democrática. En su consideración, ¿cuál es el impacto que esta carta del Ejecutivo pueda tener en la aprobación del acuerdo con Europa, que muchos mexicanos están esperando ansiosamente para aumentar las exportaciones de plátano, para aumentar las exportaciones de frescos agrícolas, para exportar más a Europa? ¿Cuál sería el impacto de esta desafortunada comunicación con los eurodiputados, de alguna manera insultando a quienes tradicionalmente han avanzado la agenda de México en la relación con Europa? Es cuanto, señor presidente. Gracias. Responda, diputada, por favor. Y antes de que responda, tengo dos solicitudes de palabra del diputado Noroña y del diputado Godoy. Concluirá la diputada su respuesta e inmediatamente les daré el uso de la voz a los diputados. Gracias, señor presidente. Sin duda, desafortunado lo que ya señalaba el diputado Guajardo en cuanto a las consecuencias que podría tener para México. Ampliaría mucho más mi respuesta para continuar con el planteamiento de la agenda política como lo establece y después simplemente terminar en el tiempo que me sobra la respuesta al respecto. Decía hace unos momentos que si a la 4T no le gusta este tipo de acuerdo y lo considera injerencista, puede derogarlo. Permítame, no le gusta, la oradora. Sí. Permítame, por favor. Diputado Noroña, me solicitó la palabra, ¿con qué objeto? Era moción ya concluyó su pregunta, ahora ya está haciendo… perfecto. Era moción de orden, diputado presidente. No hay precedente en la agenda política de que se permitan preguntas. No hay precedente. En todos los debates anteriores, además es un tiempo más que suficiente. El reglamento dice que son 10 minutos a quien expone y 5 cada grupo parlamentario y 10 si solo hay un tema que es el caso. Entonces es un tiempo más que suficiente para la exposición y me parece, yo entiendo la apertura, revisamos el reglamento y no está explícito esta posibilidad de preguntas y cierro. Me parece que el precedente, bueno, si queda ya como precedente y así va a ser para adelante, así lo haremos, pero sí quisiera hacer ese señalamiento. Gracias, diputado Noroña. Vale la pena la aclaración. Esta presidencia consultó con la Secretaría de Servicios Parlamentarios y con fundamento en el artículo 101 del reglamento de la Cámara de Diputados, que dice lo siguiente: la agenda política se integrará hasta por 2 temas de interés general y solo tendrá una finalidad deliberativa. Bajo esa interpretación de finalidad deliberativa y conforme a algunos precedentes que nos ilustró el secretario de Servicios Parlamentarios, se permitió la pregunta. Ese fue el contexto. Gracias porque sí vale la pena hacer la aclaración al Pleno. Diputado Leonel Godoy, ¿con qué objeto? Gracias, señor presidente. También de procedimiento. Independientemente que estemos o no de acuerdo con que se haga una pregunta y la pertinencia de esa pregunta, que yo coincido con el diputado Gerardo Fernández Noroña, que no había habido este precedente. Pero más allá de eso, mi moción de procedimiento, señor presidente, es porque al que hizo la pregunta no se le fijó un plazo para hacer la pregunta. Ha sido costumbre parlamentaria que sea 1 minuto y no ocurrió en este caso. Diputado Noroña, en el caso de quien formula la pregunta y quien responde no se ha fijado un tiempo. Incluso cuando se formula la pregunta, el reloj del orador permanece estático. Cuando alguien hace uso de la palabra para otro tipo de emociones, como por ejemplo la de alusiones personales o de hechos, sí se otorga 1 minuto porque nadie está haciendo uso de la palabra. Cuando el orador, suspendo al orador para atender la petición de una pregunta o una posible emoción, queda el reloj estático, el diputado o diputada de su curul formula la pregunta
y luego se le otorga la palabra al orador, a quien tampoco tiene tiempo límite para contestar esa pregunta, y una vez que concluye ya se reanuda el reloj para que concluya con su exposición. Ese ha sido el procedimiento que se ha dado de manera general para todos y todas las diputadas. Diputado Lisha, ¿con qué objeto? De orden, presidente. Adelante, diputado Lisha. En el mismo sentido que ha expresado el PT, yo celebro que cuando exista duda, para empezar, yo celebro que cuando exista duda se dé siempre la resolución por la apertura en el debate. Creo, presidente, que la mesa directiva debe resolver no solo a la luz del 101, sino del 114. Si bien es cierto que la agenda política, el reglamento señala que es deliberativa y que no procede votación, el 114 marca que la pregunta parlamentaria tiene lugar cuando se trata de una discusión, y creo que lo que tiene que clarificar la mesa directiva en un momento posterior, porque para este debate ya se fijó un precedente, es si los debates deliberativos son o no discusión para el Pleno, para poder proceder a partir de ese momento. Yo creo que ese es la materia que se tiene que clarificar en sesión de mesa directiva, pero siempre celebrando que cuando exista duda se dé la apertura al debate, aunque claro, sí consideramos que por constituir tiempo suficiente las agendas políticas puedan seguir su curso independientemente de la del día de hoy. Lo que yo le pido es que para el día de hoy se continúe bajo ese criterio, toda vez que ya hay precedente, pero que no constituya una deliberación ya formal de parte de la mesa directiva, sino hasta que se consulte en el seno de la propia mesa. Gracias. La interpretación que dio esta presidencia en consulta con la Secretaría fue que el vocablo o la expresión finalidad deliberativa permitía hacer la pregunta, y efectivamente, como en todas las sesiones, cuando se determina una resolución, se continúa en ese sentido, ya sea en el asunto o en la sesión, y si es petición de integrantes de diversos grupos parlamentarios, como ha sido manifestada, esta presidencia someterá a la mesa directiva el análisis del alcance de la expresión finalidad deliberativa. Así lo ha manifestado el Partido del Trabajo por conducto de su vicecoordinador, el Partido de Morena y el Partido de Acción Nacional por conducto de sus vicecoordinadores, y en la próxima sesión de mesa directiva, que será el jueves, determinaremos el alcance de este concepto del artículo 101 del reglamento. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Una petición solamente para no seguir interrumpiendo el discurso de la compañera diputada Blanca Alcalá. Adelante. Que es también incorrecto, y le ofrezco una disculpa de mi parte. Pedir que está el presidente, pero que no se acepte ninguna pregunta más para quien está en el uso de la palabra, que solo se acepte una para Acción Nacional en todo caso y solo una para Morena, porque es injusto para las fracciones que ya hicimos uso de la palabra y se ha sentado un precedente diferente. Si no, vamos como para larguito en este debate. Si se abre en lo general es una solicitud, la mesa directiva tiene facultad de decidir lo que crea conveniente. Esta presidencia analizará las solicitudes que se formulen en cada caso, apelando a los integrantes de la Asamblea, que son quienes piden la palabra, quienes solicitan que esta presidencia intervenga para suspender a los oradores, y quien en todo caso toma la determinación. El exhorto sería, si se puede evitar estas preguntas y está en su ánimo hacerlo en las sucesivas participaciones, sería válido para darle agilidad al debate o exposición de los oradores. Ahora sí, diputada Blanca Alcalá, puede continuar. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, y continuaría precisamente retomando lo que decía hace unos momentos. Con el respeto que me merecen mis compañeros integrantes de la 4T, si no les gustan este tipo de acuerdos, si los consideran injerencistas, pueden derogarlo. Si no les gusta el nuevo acuerdo que fortalece los principios de valores universales y de respeto a los derechos humanos, que manifiesten su desacuerdo y, en su caso, que asuman la responsabilidad de rechazarlo. El nuevo acuerdo negociado, por cierto, deberá ser ratificado también por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo, y luego por los 27 parlamentos nacionales en su caso y por nuestro Senado mexicano. Los señalamientos recientes, insisto, hechos por el Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país pueden ser incómodos, pero no son inválidos.
Más que rechazarlos con adjetivos ajenos al sentido común, diplomático y político, convendría tomar nota de ellos y actuar en consecuencia. Exigir respeto, sí, otorgarlo también, pero también reconocer realidades, aunque estas incomodes. Caben destacar, señoras y señores legisladores, que el Parlamento Europeo, como también aquí ya se ha señalado, se ha expresado en otros periodos por la defensa de la democracia y las libertades en distintas latitudes y en diferentes épocas. Así, condenó los feminicidios en Ciudad Juárez en 2007 y de manera especial alzó la voz por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y 2015. En sus relaciones con la comunidad internacional, la Unión Europea y como parte de esta su Parlamento han procurado promover los valores de paz, de igualdad, de libertad, de diversidad, de respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos. Durante muchos años, nuestro país ha sido reconocido en el ámbito internacional por su destacada y respetuosa política internacional, entre otros principios, sobre todo por su vocación de diálogo y de cooperación internacional. Señoras y señores legisladores, en el ámbito internacional, vivimos una etapa de cambios de gran relevancia, donde la comunidad internacional construye y formula nuevas reglas para regular relaciones internacionales, lo cual requiere de la más alta responsabilidad como un actor que somos con liderazgo en el ámbito de América Latina y que tenemos una destacada posición también en el ámbito global. Finalmente, entre otras cosas, lo que define un buen gobierno, señoras y señores, es su capacidad de ver y de escuchar, de ser sensible a la realidad en la que se encuentra y de actuar en consecuencia. México es el 10º país por su número de habitantes y es la 15ª economía mundial. Por su historia, tiene además un peso específico relevante en el escenario internacional. El Estado mexicano debe estar a la altura de su lugar en el mundo, más en momentos críticos para la paz mundial como las que vivimos en estos días. En el grupo parlamentario del PRI seguiremos siendo una oposición constructiva con las otras fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Nos ocupa la situación del país, el grave deterioro de los derechos humanos, los retrocesos en materia de libertad de expresión, la insostenible violencia en muchas entidades federativas, así como las agresiones que han sufrido periodistas y las pérdidas humanas ante la indiferencia que alcanza ya a niveles de complicidad. Hacemos un llamado a las demás fuerzas políticas a revisar con la mayor responsabilidad la política exterior del país, a fortalecer el diálogo parlamentario, a evitar fracturarlo, a revisar con atención la resolución del Parlamento Europeo, a hacer el balance. Se trata de entre varias resoluciones de urgencia que se hacen para todas las partes del mundo, no es contra México. Se han aprobado contra Colombia, se han aprobado contra otros países, pero lo más importante es que efectivamente cuando se hable de México pongamos atención y entre todos decidamos cómo y qué debe hacerse para que se hable bien de México, pero sobre todo para que se atiendan bien los problemas de nuestra patria. Es cuanto, señor presidente.